Hola, buenos días. Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy no puedo estar con ustedes virtualmente, en vivo, pero aquí está la clase eh, para que puedan escucharla, para que podamos estudiarla, anotarla en sus libretitas. Y bueno, esta sería la penúltima clase de este primer parcial. La siguiente semana, primeramente Dios, terminamos el temario y hoy vamos a ver dos metáforas, porque son cuatro. Son cuatro figuras y son cuatro metáforas. Entonces, las figuras ya las terminamos. Vamos a comenzar hoy con dos metáforas y la siguiente semana concluimos con las siguientes dos. Antes de compartirles las diapositivas, mis hermanos, les pido que podamos todos juntos cerrar los ojos y poder orar para que Dios sea con nosotros en esta clase. Bendito Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad, Dios, la bendición de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque mis hermanos, Señor, día con día, bueno, más bien semana con semana, se conectan, Señor. Gracias, Padre, porque tú obras en sus vidas, en mi vida, Padre, porque tú eres siempre tomándonos de la mano, Señor, en cada clase y mostrándonos todas tus maravillas, tus bendiciones, Señor. Te pedimos, Padre, que nuestro entendimiento pueda ser abierto, que tú puedas darnos sabiduría que proviene de lo alto, como dice tu palabra, Señor, y que podamos, Padre, todo lo que escuchamos, ponerla en obra en nuestra vida cotidiana, Señor, que quede atesorada, guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, y cumpla el propósito, Señor, en cada uno de nosotros por el cual tú la envías, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que en cada clase tú siempre estás presente, porque todo lo que hacemos lo hacemos para ti, Señor, con todo nuestro corazón y agradecimiento, Padre. Permítenos estar concentrados en la clase y que tú seas obrando en cada uno de nosotros tus misericordias y tus maravillas, Padre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, les voy a compartir las diapositivas con la clase de hoy. Y aquí, como ven en el tema, hoy vamos a ver la primer metáfora, que es una iglesia como familia y posteriormente una iglesia como cultivo. Las dos son de mucha bendición. Comenzamos con esta de ser una iglesia como familia. La palabra de Dios, bueno, todo lo que estudiamos, la verdad es que viene en su palabra, todo lo que hemos visto hasta la fecha, y me atrevo a decir en todas las materias y en toda la facultad, porque ustedes van en el cuarto semestre, porque yo también lo tomé, sé qué materias, sé que han visto y todo lo que pueden estudiar y pude estudiar está basado en su palabra y eso es lo más hermoso. Lo que vamos a ver ahorita de cómo la Biblia nos marca que nosotros debemos ser iglesia y que somos iglesia, viene en su palabra. Cuando nosotros hablamos en lo natural de ser una familia, es porque hay un padre, ¿verdad? Lo que nos hace ser familia es dos cosas o dos aspectos. La sangre, ¿verdad? Porque decimos, ¿son hermanos de sangre o son hermanos adoptivos, ¿no? Porque en familias puede haber esto. Puede ser que hayan sido adoptados o quieran adoptar por muchas circunstancias. Entonces, lo que nos hace ser familia es nuestro apellido, que marca una dependencia de quién somos hijos. Y lo segundo es que tenemos o por nosotros corre la misma sangre. Entonces,
en lo natural, es un padre, la sangre, el apellido, aparte que tenemos hermanos, tenemos, mamá, tenemos abuelos y bueno, ya depende de cada familia cómo esté conformada, ¿no? Porque a lo mejor a veces pasa que ya no está el papá, pero está solamente la mamá o viceversa, o existen los 2 o a veces los papás no están y están los abuelitos o los tíos. Bueno, cada uno de nosotros sabe cómo es nuestra familia, pero hablando generalmente, esas características que acabo de mencionarles es lo que hace ser una familia. Eso es en lo natural. Ahora, hablando en lo espiritual, todos los pasajes que yo les pongo aquí en su diapositiva, por el tiempo no vamos a ver todos, pero ahí se va a quedar para que ustedes en el tiempo que tengan puedan estudiarlos y corroborar lo que estamos estudiando. Bueno, la Biblia en Gálatas, capítulo 4 versículos del 5 al 7 dice que somos hijos, ¿verdad? Quiero que vayamos, a buscarlo rápidamente, por favor. Gálatas 4:5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y cuando nosotros hablamos en lo natural, el que una persona adopte a un hijo, pues, aunque no haya sido de forma biológica que lo hayan concebido, ese hijo es suyo en el momento de que lo adoptan como tal, porque va a recibir el cuidado, el amor, la atención, van a vivir juntos, les va a dar el apellido también, o estos niños van a tener el apellido de la persona que lo está adoptando. Entonces ya se hace parte de su familia o aunque no sea de forma biológica, tan solo el hecho de criarlo es su hijo. Ajá, entonces nosotros éramos gentiles, pero Dios nos adopta para ser sus hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Como hijos nosotros heredamos, ¿verdad? Y aquí lo que les pongo en su diapositiva, una pregunta y dice, ¿como hijos qué heredamos? Bueno, heredamos muchas cosas porque un hijo natural, sus padres siempre piensan en darle lo mejor, ¿verdad? Un padre siempre va a pensar en adquirir cosas, a lo mejor adquirir una casa, adquirir un terreno, adquirir bienes, para que en el momento que sea necesario y que nosotros como papás faltemos, los hijos puedan tener una provisión, ¿no? Es como ya darles una empujadita o una ayudadita, pues Dios nos da bendiciones por tan solo por ser sus hijos. El reino de Dios, bendiciones espirituales que las podemos vivir aquí en la tierra, como el amor, el perdón, la misericordia, la gracia, eh, em, la sanidad y tantas bendiciones espirituales que nosotros podemos disfrutar aún en nuestra vida aquí en la tierra. Y nos sella con su Espíritu Santo. Al momento de que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Quiero que vayamos rápidamente a leer Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y tan solo el hecho de que nosotros podamos ser sellados, bueno, tenemos muchas bendiciones, ¿verdad? Porque un sello nos habla de garantía, nos habla de pertenencia, y nosotros le pertenecemos a Él al momento de que Cristo vive en nuestro corazón. Entonces, el Espíritu Santo es el que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, de acuerdo a lo que leímos en Gálatas y también a lo que leemos en Efesios. Bueno, ya somos hijos porque hemos sido adoptados, ¿verdad? Esa es una de las características por los cuales
como iglesia nos hace ser una familia espiritual. Ahora, en Timoteo, Pablo le da un consejo, primera de Timoteo 5, versículo 1 y 2. Pablo le dice a Timoteo, recordemos que Timoteo era joven, se estaba preparando para el servicio que iba a tener en una iglesia para con Dios. Entonces Pablo le da un consejo y le dice, a la iglesia tienes que tratarlo, a los ancianos como si fueran tus padres, a los jóvenes como si fueran tus hermanos y a las señoritas como si fueran tus hermanas. ¿Por qué? Porque el trato que nosotros como familia nos damos, hablando naturalmente, debe existir espiritualmente en la iglesia. Siempre debe de haber ese respeto y no el menosprecio. Puede ser porque sean muy jóvenes, porque sean muy adultos o porque sean niños, ¿verdad? O porque sean hombres o porque sean mujeres. La verdad es que el ser humano siempre ha tenido muchas excusas, ¿no? Para no hacer las cosas, pero Dios es tan maravilloso porque Él siempre en su palabra nos marca cómo tenemos que portarnos, cómo tenemos que ser. Les pongo aquí en la diapositiva. Debemos actuar como si los miembros de la iglesia fueran nuestra familia. Así como nosotros tratamos a nuestra familia, nosotros tenemos que tratarnos dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahora, en Efesios 3, 14 y 15, la Biblia nos dice que tenemos un Padre espiritual, ¿verdad? Un Padre celestial, y este es Dios. Así como en la tierra tenemos un Padre natural, en lo espiritual, Él también es nuestro Padre. Y bueno, Dios es en lo espiritual y en lo natural, porque Él nos creó. Sé que todos sabemos y tenemos este entendido de que Dios nos creó, ¿verdad? Que nacimos de nuestra madre y que tenemos un Padre terrenal, pero también tenemos un Padre celestial, un Padre, dice esta cita, que es en la tierra y en el cielo, ¿verdad? Él nos basta. Por eso es que dentro de la iglesia nos decimos hermano, hermana, oye el hermanito, oye la hermanita, porque tenemos un mismo Padre, que es Dios, porque somos una familia de acuerdo a la sangre de Cristo, que es la que nos compra. Y esto es lo maravilloso, saber que no estamos solos, y a lo mejor nuestra familia natural por X o Y situaciones no pueden estar con nosotros porque vivan lejos, porque nos hicimos cristianos y ya no quieren saber nada de nosotros, porque no concordamos con lo que ellos hacen y lo que nosotros creemos. Bueno, pueden haber muchas cosas y nosotros no estamos solos. Aunque nuestra familia natural, hermanos, no esté con nosotros, sabemos que contamos con una familia espiritual y eso es lo más maravilloso y lo más hermoso. Ahora, en Primera de Timoteo 3:15 nos dice su palabra que tenemos, como iglesia, nosotros tenemos la casa de Dios. Vamos a leer esta cita. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas, fíjense, hoy qué maravilloso es la palabra, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Si yo estuviera con ustedes ahorita, pudiéramos tener yo les pudiera preguntar y ustedes pudieran responderme, yo les preguntaría, ¿no? Y quiero que se respondan ustedes, mis hermanitos, para sí. Cuando nosotros vivíamos en nuestra casa, digo vivíamos porque pues yo ya formé mi familia y ya tengo mi casa propia, ¿verdad? Mi familia, mi propia familia. Pero cuando yo vivía con mis papás, era de que tienes que hacer lo que yo digo y porque son mis reglas, ¿verdad? A veces como hijos no entendemos
y decimos, ay, es que ¿por qué? Pero es una realidad. Mi mamá me decía mucho, mi mamá y mi papá, mientras vivas en mi casa, obedeces mis reglas. Y no nos gusta muchas veces y decimos, "Ay", pero sí, es una realidad. También aquí dice, en lo que estamos leyendo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque la casa de Dios, vivimos la familia de Dios. Dentro de nuestros hogares, creo yo, hermanos, que cada uno de nosotros nos hablamos con respeto, hay responsabilidades, ¿verdad? Hay reglas, hacemos la voluntad de nuestro padre o de nuestra madre o de ambos. Precisamente es lo que Jesús nos dice en Mateo. Vamos a leer esta cita, por favor. Mateo 12, versículos 48 al 50. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Por qué? Porque fueron y le dijeron a Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea, le dijeron a Jesús, oye Jesús, te hablan, ¿no? Entonces Jesús le respondió y les dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él mismo dijo, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O parafraseando, ellos son mi familia. Todo aquel que hace mi voluntad es mi familia. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una casa, una familia tiene que vivir en una casa, ¿verdad? Y dentro de esa casa debemos de saber cómo conducirnos, no haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. Ahora, por último, ¿qué significa ser parte de la familia de Dios? Bueno, yo les pongo aquí, perdón, tres características igual, ¿verdad? Que son importantes. Cuando nosotros sabemos o no sabemos hijos de Dios y que por ser hijos de Dios formamos una familia con Él. Número uno, somos contados como descendientes. Qué hermoso es cuando nosotros nos sabemos descendientes de alguien, ¿verdad? Que decimos, ay, son mis abuelitos, incluso hasta mis bisabuelos, son mis papás, y entonces tenemos como esa alegría, ese orgullo de mostrar y de presentar a nuestra familia. Y nosotros no sabemos descendientes de alguien. Nosotros, dice la Biblia en Romanos, que somos descendientes de la promesa. Ajá, porque la Biblia nos marca que desde aquellos tiempos en la Biblia con Abraham, que tuvo a su hijo Isaac, y que la promesa no fue con Ismael, sino fue con Isaac, ¿verdad? Porque su esposa era Sara y le iban a hacer un hijo de ella, no de Agar, que bueno, ahí ya entraríamos en otras cosas que Abraham quiso hacer su voluntad, ¿no? Pensando y queriendo ayudar a lo que Dios ya le había prometido, pero nosotros somos descendientes a través de la promesa, según lo que nos marca la Biblia, y debemos de sentirnos muy dichosos y privilegiados. Número dos, el ser parte de cada uno de nosotros, de la familia de Dios, es que somos muy amados por Él. ¿Cuántos de los que están aquí, que me están escuchando, no se sienten súper amados por sus papás, ¿no? Y sentimos una alegría, una bendición, incluso cuando a lo mejor ya no están físicamente con nosotros, pero sabemos, tenemos ese entendido de que ellos nos amaron muchísimo por el simple hecho de que somos sus hijos.
Claro, hay sus excepciones en el mundo, como todo, pero lo natural es que nuestros padres incluso den su vida por nosotros. Mi esposo y yo hemos platicado y les hemos dicho muchas veces a nuestros hijos que nosotros daríamos nuestra vida si fuera necesario por el bienestar de ellos, ¿verdad? Y la Biblia en Juan nos dice que somos muy amados por el Padre, por el simple hecho de que somos sus hijos. Y eso es algo maravilloso, es algo precioso, ¿no? De mucha bendición. Entonces, yo quiero que en esta metáfora de ser una iglesia como familia, podamos ver que la Biblia nos marca en muchos versículos cómo somos parte de su familia, porque tenemos un mismo padre, porque tenemos hermanos, aunque no sean biológicamente, la sangre de Cristo, cuando nosotros lo recibimos, está en nosotros, ¿verdad? Hablando espiritualmente, la iglesia es nuestra casa porque es la casa de Dios y tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre y no nuestra propia voluntad. Y como hijos tenemos herencia porque tenemos un Dios bueno, ¿verdad? Tenemos un Padre bueno. Ahora, hablando en la iglesia, de ser una iglesia como cultivo, también es una bendición porque la Biblia nos enseña que incluso Jesús mismo nos dejó en Juan. Quiero que me acompañen a leer Juan, capítulo 15, que es donde vamos a desglosar esta metáfora. Sé que muchos quisieran participar ahorita, pero bueno, sé que lo van a hacer en sus casitas, ayudándome a leer todas las citas. Juan 15, 5, dice su palabra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, ustedes leen todo este capítulo del 1 al 17, del versículo 1 al versículo 17, se van a dar cuenta cómo Dios nos enseña en lo que ustedes ven en el dibujito. Yo realmente no conocía cómo era una vid. Ahora que he estado dando estas materias, bueno, sé cómo es, ya tuve la oportunidad de investigar, de ver, ¿no? Y yo les quise poner un dibujo para que ustedes puedan visualizar que la vid, dice la Biblia, es Jesús, ¿verdad? Es el arbolito, es la raíz. Y de la raíz vienen los pámpanos que ustedes ven aquí. Estas ramitas son los pámpanos. Y los pámpanos somos cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que leímos aquí. Vosotros los pámpanos, o sea, nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Y cada uno de los pámpanos necesita dar fruto. Si ustedes leen el capítulo, Jesús nos da, porque ¿por qué sabemos que está hablando Jesús? Bueno, porque aparte de que están letras rojitas, ¿no? Desde que tú lees el contexto y desde que empiezas a leer el capítulo, la Biblia nos marca que Jesús es el que nos está enseñando, el que está utilizando esta metáfora. Entonces, si ustedes leen unos versículos antes, dice, yo soy la vid verdadera, o sea, Jesús diciéndose él mismo, y mi padre es el labrador. ¿Quién es su padre? Dios, ¿verdad? Dios es el que cuida, porque eso es el trabajo de un labrador. Aquí yo les investigué, el labrador es el dueño de la vid y el que cuida, ¿verdad?
Entonces, como labrador, de acuerdo a la metáfora, es Dios. La vid es Jesucristo. Los pámpanos somos cada uno de nosotros y cada uno de los pámpanos necesita dar un fruto. Quiero que leamos esta cita porque esta cita es fuerte, pero es una realidad. Segunda de Corintios 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué estamos hablando de esto? De que cada uno va a recibir la recompensa de lo que haya hecho. Lo que a mí me impresionó mucho cuando yo leí esta cita es esto, que muchas veces pensamos que Dios nos va a pedir cuentas solamente de lo malo que hayamos hecho, ¿no? Porque decimos: "Ay, no, es que, pues, cuando yo esté delante de él me va a pedir cuentas de lo malo que hice". Pero la Biblia es muy clara y dice: "De lo malo, pero también de lo bueno". Qué interesante, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos como pámpanos, hablando en la metáfora de cultivo, es el fruto que nosotros estamos dando. Por eso mi fruto tiene que ser lo mejor posible. Ustedes leen, siguen leyendo en Juan 15 y se van a dar cuenta cómo mismo Jesús dijo: "El que no esté, si no da fruto, ¿verdad? Si cada uno de los pámpanos no da fruto, dice la Biblia, será quitado, se quitará. Y si yo doy fruto, me va a podar". ¿Por qué? Porque si estamos hablando en la forma natural, cuando nosotros queremos que crezca, necesitamos no cortarlo, sino podarlo, ¿verdad? Para que pueda ser más frondoso, para que pueda dar más fruto. Entonces, qué hermosa es la Biblia, muy sabia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es de verdad un hermoso maestro que nos pone este ejemplo para que nuestra mente pueda, dimensionar la responsabilidad que tenemos como pámpanos, ¿no? Hablando en el árbol, necesitamos dar fruto para no ser cortados, sino para que aún podamos pueda ser añadida más bendición, ¿no? Porque aún mismo dice: "El que tuvo menos talento, aún lo que no dio, le fue quitado, y el que dio más, se le añadió aún más". Entonces, nosotros como pámpanos necesitamos, hermanos, el poder dar fruto y saber que en algún momento, porque esto es algo que encontramos en la Biblia en Corintios, que nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo y vamos a ser recompensados por las cosas buenas que hayamos hecho, pero también por las cosas malas, ¿ok, hermanos? Y hay una clave para que nosotros podamos permanecer, es vivir pegados a la vid. Aún mismo en este capítulo dice: "Porque separados de él no podemos hacer nada". O sea, y a veces, como cristianos, cuando vivíamos en el mundo, hermanos, obviamente siempre era como, yo estoy hablando por mí, digo, aunque conocí de que siempre he sido niña y he crecido en la iglesia y he crecido en el conocimiento de Cristo, en algún momento de mi vida me alejé, pero cuando nosotros vivimos separados de Dios,
no podemos hacer las cosas. O sea, a veces por más que nos esforcemos, y no sé si te ha pasado, pero es porque la Biblia dice, separados de Él no podemos hacer nada. Por eso nosotros necesitamos esa permanencia en Él, aunque a veces pasemos tribulaciones fuertes, ¿verdad? Tengamos esa certeza de que aunque pasemos esas tribulaciones, Él va a estar con nosotros, porque esa también fue su promesa. Y incluso fue algo que Él nos dijo. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, te va a pasar esto, pero necesitas tener cuidado, ¿no? Así nuestro Señor, cuando nos dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía porque Él ha vencido al mundo. Porque si Él lo hizo y Él está en nosotros, nos da esa ayuda, nos da esa fortaleza para poder vencerlas y para poder seguir. La clave está en nosotros permanecer, el no irnos, el no desesperarnos, el no menguar, el no, aunque a veces la prueba sea súper difícil y súper ruda, lo que nosotros necesitamos hacer es permanecer, permanecer en Él, permanecer pegados a Él. Es cuando más tienes que ir a la iglesia, es cuando más necesitas buscarlo, ¿verdad? El aferrarte a estar cerca de Él. No se nos debe de olvidar que nosotros vivimos por Cristo y no Cristo vive por nosotros. Eso también es muy importante. Vamos a leer el versículo 16, por favor, de Juan 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice, para que todo lo que pidas al Padre, o sea, a Dios, en su nombre, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo necesita vivir en nosotros, porque dice este capítulo, si tú permaneces en Él, pero también si Él permanece en ti, porque a veces nosotros nos podemos confundir y pensar, ay, no, pues yo puedo hacer y deshacer y Él siempre va a estar conmigo y Él siempre me va a amar. Y bueno, claro, Dios siempre nos ama, ¿no? Lo acabamos de ver en el de ser una iglesia como familia. Él nos ama con un amor que ni nos podemos imaginar, pero también dice, si permanezco en ti, si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, o sea, es algo recíproco. No es solamente el pensar o el ser, ¿cómo se dice? El ser nosotros egoístas y yo, sino que también necesitamos que Él permanezca en nosotros. ¿Y cómo no puede permanecer Dios en nosotros si en nosotros hay pecado? Porque Dios no habita en donde está el pecado, porque Él es santo, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos dice, la permanencia es separados de Él, nada podremos hacer. Y nos da una promesa. En cambio, pediremos y será hecho. O sea, esa es la promesa, que nosotros vamos a pedir y va a ser hecho, porque aquí en el versículo dice, en el versículo 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Ajá. Y si nosotros queremos glorificar el nombre de Dios, bueno, viene el versículo 8.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando nosotros damos fruto, es porque Él vive en nosotros. Preocupémonos en el momento de que ya no estemos dando fruto. Y no solamente estoy refiriéndome a dar fruto en la iglesia, ¿verdad? Porque en la iglesia es muy fácil, porque todos somos cristianos, todos tenemos el mismo pensamiento, aunque sí sé que hay algunos hermanos que son un poco difíciles o incluso nosotros también, ¿verdad? Podemos ser los difíciles, pero es fácil porque pues solo son unas horitas y cada quien va a hacer lo que les corresponde. Pero la verdadera realidad es cuando nosotros salimos de la iglesia y entonces hacemos nuestra vida como cada uno de nosotros la lleva, en ir al trabajo, en quedarse en casa, en ir a la escuela, en convivir con la familia, convivir con los amigos. Es ahí en donde verdaderamente tenemos que dar un fruto y nuestro fruto tiene que ser bueno para que el Padre pueda ser glorificado y 2 para que podamos ser sus discípulos, ¿ah? Ahora, ¿cómo sabemos que somos una iglesia como cultivo? Bueno, porque vivimos pegados a la vid, que es Jesús, porque Jesús vive en nosotros. El crecimiento lo da Dios, eso nos dice Primera de Corintios 3:6. Quiero que me acompañen a leerlo. Y ya estamos cerrando esta clase, Primera de Corintios 3:6. Yo planté, está hablando Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿no? Y muchas veces entre iglesias pasa eso. No digo que en la suya ni en la mía, perdón, pero sí, sí pasa que no, pues es que este es mío, esta ovejita es mía, no que es que tú me la quitaste, no es que yo soy más porque tengo más gente, no es que tú no, porque, o sea, y Pablo dice, porque esos problemas no solamente son en la actualidad, sino desde ese tiempo de la palabra de Dios, porque Pablo dice, a ver, tranquilos, ¿no? Pablo, bueno, él hizo algo, Apolos hizo otra cosa, pero lo importante es lo que Dios hace, ¿no? Que es el que da el crecimiento. Entonces, nuestro trabajo no es preocuparnos por eso, por el crecimiento, sino por dar fruto, porque Jesús esté en nuestras vidas, hablando personalmente, pero también hablando iglesia, debe de estar Jesús en nuestra iglesia, ¿verdad? Y entonces, porque si nosotros recordamos en Hechos, en la iglesia primera, y bueno, voy a leerlo rapidísimo, es un poquito más adelante, en Hechos 2, dice la Biblia, 47, verso 43. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Si ustedes leen el versículos antes, se van a dar cuenta de las características que ellas tenían como iglesia, ¿verdad? La iglesia primera. Y le dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el crecimiento lo va a dar Dios. Nosotros nos tenemos que preocupar por hacer lo de nosotros, nuestro trabajo, y Él va a hacer también su parte. Ahora, en el punto 3 de cómo podemos saber que somos una iglesia como cultivo, es que nos preocupamos por las cosas del reino más que las cosas del mundo. Y ahorita en la actualidad también eso es muy importante porque a veces la iglesia ya es más como un centro social, como preocupados más por estar a la moda como iglesia, ¿no? Pero realmente nuestro trabajo es preocuparnos por las cosas del reino, por las cosas que Él nos dejó
en su palabra, por las cosas que hemos aprendido en todo lo largo de esta facultad, como el ser una iglesia como Jesús la pensó, ¿verdad? Volviendo a ese original en el que nacimos en su mente y en su corazón. El ser una iglesia injertada y arrebatada. Esa figura ustedes la pueden encontrar en la parábola del sembrador, ¿verdad? En Marcos. Y también es algo muy fuerte, pero es una realidad. Nosotros hemos sido injertados, dice la Biblia, hemos sido puestos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Él, ¿verdad? Pensar en las cosas del reino, hacer su voluntad y saber que en algún momento vamos a ser arrebatados o Él va a concluir nuestra vida aquí en la tierra. Pero eso es lo importante, el que nuestros ojos estén en lo espiritual y no en lo natural. Permanecer santos, esta cita de Romanos 11:16 dice, porque la raíz es santa, porque Dios es santo. Acuérdense que la raíz es Jesús, el labrador es Dios y por lo tanto los pámpanos que salimos de él necesitamos ser igual. O sea, un árbol no puede, si la raíz, si la esencia del árbol es ser un manzano, el fruto tiene que dar manzanas. Es algo ilógico y va en contra de su naturaleza el que sea un manzano y dé naranjas. Si la raíz es santa, por lo consecuente, nosotros tenemos que vivir en santidad también, ¿verdad? Apartados para su servicio. Por último, el punto número 6 se preocupa por crecer como trigo y no como cizaña. Esta también es una parábola que sé que ustedes la conocen. Y si no, los invito a que puedan leerla y estudiarla en Mateo, capítulo 13. Ahí ustedes van a darse cuenta, porque sé que lo hemos leído, que hay dos tipos, ¿no? Y lo interesante es que a veces dentro de las iglesias también, lo interesante y lo fuerte. Y nosotros vamos a ver la siguiente semana esta metáfora que nos habla de ser una iglesia como trigo o ser una iglesia como cizaña, porque la realidad que no tendría que ser así, pero existe, que aún dentro de la iglesia todos tendríamos que ser trigo, pero lamentablemente en la parábola, si ustedes se dan cuenta, dice, ¿lo corto? No, porque va a haber un momento en el que se ha arrebatado el trigo y la cizaña va a ir al fuego. Hermanos, nuestra responsabilidad número uno para concluir esta metáfora de ser una iglesia como cultivo es vivir pegados a la vid que es Cristo. Y número dos, el dar un buen fruto. Dar un fruto y la característica es bueno, ¿verdad? Dar un buen fruto. Ahora, yo les hubiera querido preguntar, pero todavía tienen una semanita más para decirme el fruto que la Biblia nos muestra que ha sido depositado en nuestros corazones cuando recibimos a Jesús, que es el fruto que tiene 9 elementos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un fruto que tiene 9 elementos y que me gustaría que ustedes pudieran comentármelo o mencionármelo la siguiente clase, pero con esto concluimos, hermanos, con estas dos metáforas muy importantes. El ser una iglesia como familia y el ser una iglesia como cultivo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que vayan al corriente con sus libretitas, porque en la semana que hagamos examen, todavía la siguiente semana tenemos la última clase y en 15 días, primeramente Dios, entrando octubre, va a ser nuestra semana de exámenes y les voy a pedir que en esa misma semana ustedes puedan entregarme sus libretitas
con el primer parcial. Todavía tienen 2 semanitas para ponerse al corriente si es que se atrasaron por alguna razón. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias.